Muy buenas. El día de hoy vamos a ver lo que es patología tumoral o neoplasias malignas de pulmón. Yo soy el doctor Isaac Zamorano. Más que patología tumoral, vamos a ver directamente neoplasias malignas de pulmón, específicamente del pulmón. Estos son los temas que vamos a ver el día de hoy: la epidemiología, el papel del tabaquismo, las principales variedades histológicas, patogenia molecular, la morfología y las consecuencias del pronóstico del cáncer. De nuevo, esta clase está hecha para alumnos de pregrado de tercer semestre en prácticamente es patología, así se llama la clase de patología, y lo que pidió la academia es enfocarse mucho en cáncer. Entonces, para esto primero tenemos que ubicar pues que lo que es la parte de los pulmones que están conectados con los bronquios y con la tráquea, ¿no? Y como son diferentes órganos, es cáncer de diferentes partes. Podemos tener cáncer nasofaringio, orofaringio, prácticamente cáncer de laringe y el cáncer de pulmón. Y recordar también que el pulmón o la cavidad torácica, ¿qué es lo que hay? Pues hay un mesotelio. Hay un mesotelio que prácticamente son las pleuras. Donde nos vamos a enfocar nosotros directamente es en el epitelio respiratorio. El epitelio respiratorio, como por ejemplo aquí lo que tenemos es un bronquiolo, pues prácticamente estas luz, por aquí tiene que haber aire, y todas estas luces por donde pasa el aire pues va a ser así, pues va a ser blanco, así se le llama luz. Por ejemplo, aquí este es un hueco, que es otro hueco, otro hueco, otro hueco, que es la luz, que es donde está aire. Recordar que pues el pulmón está lleno de aire, esa es su función. Y prácticamente como lo que tiene que hacer el pulmón es oxigenar pues, la sangre en grandes rasgos a través de los capilares, y que son extremadamente delgados para poder hacer la conversión o el intercambio gaseoso, pues las paredes de los alveolos, de las estructuras alveolares, pues son muy, muy delgadas. Son muy delgadas, hay otras donde se engruesan. Entonces aquí lo que nosotros vamos a tener, lo que es el epitelio alveolar, y aparte debajo de ello vamos a tener lo que es el intersticio. Entonces muchas patologías se dividen en estos compartimentos, donde es el epitelio o incluso la parte intersticial. ¿Ok? Nosotros vamos a enfocar pues en la parte del epitelio, ¿no? Que vamos a ver la epidemiología de factores de riesgo, donde aquí lo que tenemos es igual de la IARC, el Instituto, el Instituto para la Investigación del Cáncer a nivel internacional, dada por la OMS y por Globocan. Pues vemos que lo más común es próstata, mama, seguido de colorectal y luego sigue pulmón, justamente. Esa es la incidencia. Aquí el punto que quiero que se den cuenta todos es el rango de mortalidad que hay. Aunque no sea el más común de todo el cáncer, sí es uno de los más mortales, que el cáncer de pulmón. Aquí tenemos para que sea la comparativa en dónde está y pues prácticamente la mortalidad. Ya a nivel nacional de México, dado por el Instituto Nacional de Cancerología, pues tenemos mama, próstata, colorectal, tiroides, cervix y el de pulmón. Aquí lo que ustedes ven en color azul es la incidencia, qué tanto hay nuevos pacientes por año de este tipo de cáncer. Y el verde es el índice de mortalidad, cuántos pacientes fallecen debido a este cáncer. Por ejemplo, tiene el de mama, próstata, sí hay mucha mama, mucha próstata, pero la mortalidad no es tan alta. Igual el de tiroides, hay mucho cáncer de tiroides, pero la mortalidad no es tan alta. Sin embargo, cuando nos vamos al punto de pulmón, pues la mortalidad está casi igual que la incidencia. Ahora sí, vamos a ver los factores de riesgo atribuibles a cáncer de pulmón. Basados en este estudio, lanzado en 2025, a día de hoy, 2026, sigue siendo el factor de riesgo más importante para cáncer de pulmón el tabaquismo. Tabaquismo con un R de 0.7, con una significancia muy grande, menos de 0.001. Algo que también encontraron en este estudio es la urbanización, el estar en bajas temperaturas
y la exposición a biomasas. Esos son los factores de riesgo más importantes. ¿Ok? Son los factores de riesgo más importantes para desarrollar cáncer de pulmón. Ahora vamos a ver pues qué es lo que sucede en realidad y nos vamos a basar directamente dentro de en este artículo. En este artículo aquí lo que vemos es la prevalencia de cáncer a nivel mundial y los diferentes factores qué tan comunes son o qué tan atribuibles son para el desarrollo de cáncer de pulmón. Donde aquí tenemos tabaquismo, más que tabaquismo, son lo que nosotros conocemos como fumadores pasivos, el uso de alcohol, el, el uso de cocinas con gas, la urbanización, las temperaturas, ¿ok? Y el punto más importante es todo esto. Es todo esto para una de las razones por las cuales dicen que también la temperatura es muy importante, el estar en sitios con temperaturas muy bajas, es porque, por ejemplo, aquí tomando en cuenta lo que es la sección de América, la sección del continente americano, donde los más comunes que tienen cáncer de pulmón es Groenlandia, Canadá y Estados Unidos, que prácticamente son los países más fríos de todo el continente americano. Y sin embargo, México está acá, considerando pues ser uno de los países más calurosos, ¿no? Pero es la enorme diferencia que incluso vemos desde Estados Unidos y el cuarto es Cuba, pero aún así la diferencia de incidencia a nivel mundial es muy grande. Por eso se menciona que la industrialización y el estar en países muy fríos aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Aquí ya dependería mucho de pues el tipo de estrategias que se han hecho en cada país, revisar las políticas, pero eso ya es un cuento para otra historia, ¿ok? Por aquí el punto más importante es este. Ya si nos vamos un poquito más específicos dentro de cada uno de los factores de riesgo, bueno, pues estos son todos los factores de riesgo que se evaluaron. Son muchos los factores de riesgo que se evaluaron en este estudio. Fue un estudio muy, muy grande para poder decir que estos factores de riesgo son los más importantes, los que ya les había comentado, es tabaquismo, urbanización, temperatura y exposición a biomasas, que son los cuatro más importantes, pero se investigaron muchos, 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 muchos. Ahora sí vamos a ver las principales variedades histológicas. Son estas cuatro: adenocarcinoma, el carcinoma epidermoide y el carcinoma neuroendocrino. ¿Okay? Estos son los códigos que maneja la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuáles son? El más común de todos es el adenocarcinoma. El adenocarcinoma es el más común de todos, seguido del carcinoma escamoso y seguido de los carcinomas de células pequeñas. Y el adenocarcinoma lo vamos a dividir en cuatro variantes: lepídico, acinar, papilar y sólido. El carcinoma epidermoide y el carcinoma neuroendocrino, pero todas estas son las variantes que podemos tener. ¿Ok? Es muy común de que... Ahorita vamos a ver la diferencia entre ser un carcinoma de células pequeñas. Y le dicen lepídico. Hay algunos que teorizan que esta parte del lepídico es porque es como si fueran las alas de lepidópteros. De lepidópteros, que pues prácticamente son las mariposas y las polillas. Al momento de revisarlo de manera histológica, ahorita vamos a ver cómo es. Está el adenocarcinoma lepídico y prácticamente es el crecimiento que tiene el adenocarcinoma o crecimiento lepídico. ¿Ok? Donde aquí tiene el nombre que supuestamente es porque aquí esta conformación de que tenemos una célula y parece como si estuviera así chonchita, pues alguien dijo, esto parece como si fueran alas de mariposa, entonces le voy a poner carcinoma lepídico. Y así fue como lo pusieron. Ok. Entonces tiene que cumplir con el patrón de crecimiento lepídico, que es con uno de estos tres, que tiene que tener 5 centímetros o más de invasión estromal, más de 3 centímetros en su mayor dimensión, tiene que tener invasión linfática, vascular o neural, necrosis tumoral y la más importante es la diseminación por el espacio aéreo. ¿A qué nos referimos con esto?
Aquí es muy simple y sencillo. De que aquí, este es el espacio aéreo, este es un alveolo. Cómo este va creciendo y va invadiendo a través de este espacio alveolar. Ese es el crecimiento por el espacio aéreo. Y en imagen se va a ver como un patrón en vidrio esmerilado. ¿Sí? Donde pues prácticamente al momento de hacer la imagen, el patrón clásico de este, sacado de Radiopedia, que es una página en la cual tú puedes revisar todo de imagen y su objetivo es hacer una antología. Eso es hacer una antología de imágenes, lo cual está muy bien, que prácticamente nosotros en patología también tenemos lo mismo, porque pues hermanos de imágenes, ¿no? Entonces tenemos aquí lo que es el vidrio esmerilado y aquí es donde se vería. Este es el vidrio esmerilado en una tomografía. Así es como lo vemos, evidentemente, lo que les digo mucha gente, es de que cuando te muestren este tipo de imágenes, por favor, no creas que esto es lo que se hace de día a día, porque evidentemente no le vas a sacar todos los pulmones a un paciente, no, esto solamente se obtiene en autopsias, donde aquí podemos ver efectivamente dónde está la masa, dónde está el tumor directamente y cómo hay pequeñas diseminaciones aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, 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 aquí. Todo eso es cáncer. Este es el tumor principal. Lo que mencionan los libros es dónde salió primero. ¿Cuál se originó primero? ¿El de acá o el de aquí? Bueno, la literatura te menciona que donde haya un mayor volumen tumoral es donde es el origen. Y en resumidas cuentas, en palabras coloquiales y en palabras mexicanas, donde esté la bola más grande. Donde esté la bola más grande es donde es el tumor original. ¿Ok? El patrón lipídico son células parecidas a neumocitos tipo 2. Recuerden que los neumocitos los definimos en tipo 1 y los tipo 2. Los tipo 1 están así, están aplanaditos y los tipo 2 son los chonchitos, unos son encargadas de mantener de hacer el intercambio y las otras están encargadas de producir el factor surfactante y más. ¿Ok? Entonces, como todas son chonchitas, pues prácticamente vas a tener una sola chonchita, otra chonchita, chonchita y chonchita, 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 que son los neumocitos tipo 2. Entonces, este patrón de que sean varias células juntas, porque normalmente tú ves una o dos a lo mucho en un alveolo, pero aquí es que todas tienen esta morfología. Esto es un patrón lipídico. Y a papilar, pues ya habíamos visto que forme papilas, otras que son micropapilares, pero son más específicas. Acinar, que forme glándulas, como lo hemos visto en tumor de colon. O un patrón sólido, como lo hemos visto en cáncer de mama. Entonces tenemos papilar, acinar y sólido. Papilar, para comprender lo de papilar, ya incluso lo revisamos en cáncer de colon, junto con el acinar. Y el otro papilar que vimos fue en cáncer de tiroides. Y el sólido lo vimos en cáncer de mama, cuando dicen un patrón sólido o en láminas. El carcinoma epidermoide son pues prácticamente células con diferenciación escamosa, demostrada por química o morfología. Y recuerden que lo que van a seguir son estas partes tienen puentes intercelulares. Recuerden que lo que une una célula a otra son los puentes intercelulares que están dados por desmosomas, semidesmosomas y demás. Que es muy común que esté en la parte central de los pulmones. Más que en los pulmones, es en la parte central del tórax, acercados a la tráquea. Tienen más frecuentemente metástasis y las imágenes pues, son tumores centrales con obstrucción de los bordes más cavitación. Entonces, lo que aquí se van a observar son pues prácticamente eso en imagen, ¿no? Pero pues ese es no todo, como muchos clínicos dicen, los pacientes no leen los libros. En patología siempre decimos así de los tumores no leen los libros, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que es la imagen y la reacción que deja alrededor, ¿no? Aquí tenemos esta parte que sería el tumor y la cavitación. Otro, por ejemplo, aquí, donde esta parte es parte del tumor. Y pues esta parte sería el tumor. Este es otro ejemplo de cómo es el tumor, así pues radiado, cómo está en el medio. Y pues ya a nivel histológico lo que nosotros vamos a ver pues van a ser estas células
de características epidermoides que van a empezar a formar queratina. Van a empezar a formar queratina, por ejemplo, este que se le llama un disqueratinocito, o le mencionan disqueratinocito, o la otra forma de decirlo son, son queratinocitos que se están muriendo, ¿sí? Pero depende mucho en dónde lo veas. Y aquí podemos ver la intersección de los puentes intercelulares. Y aquí, por ejemplo, esta es una pequeña imagen que les pongo a los alumnos. Y en base a todo esto, que ya vimos cómo es un pulmón normal, que pues, son los huecos, y aquí es un patrón sólido, en esta imagen, ¿dónde estaría? Y pues evidentemente, pues ahí les puse la flecha, ¿no? Esto, esto que ves aquí, no es tumor, esto es reacción. Esto es reacción. Entonces, ¿tumor qué sería? Ah, pues sería esto, esto, esto es tumor. Nos acercamos a esa parte y pues sería evidentemente, pues tiene esta conformación de estilo tumoral, ¿no? Y vamos a ver el carcinoma neuroendocrino, que normalmente es conocido como tumores carcinoides. Y algo que les digo en esto es, cada vez que veas a alguien que te diga un carcinoma neuroendocrino, tú vas a gritar. Vas a gritar porque son muy agresivos. ¿Ok? Normalmente por imagen son lobulados y bien circunscritos. Aquí los vamos a dividir en dos. Son típicas o atípicas, grado 1 o grado 2. La clasificación nosotros lo hacemos en función de la cantidad de mitosis que tenga. Tenemos que contar mitosis. Y en función a eso, pues la dividimos en grado 1, grado 2, grado 3. El crecimiento neuroendocrino, pues monótonas como tiene sal y pimienta. El patrón, bueno, pueden ser todos estos. ¿Ok? Donde aquí, por ejemplo, aquí lo que tenemos es que está creciendo a un lado de un bronquio. Y pues prácticamente está ahí creciendo al lado del bronquio y está obstruyendo. Y pueden decir así, lobulares. Lobulares. Y prácticamente esta es la imagen que teníamos donde estaba así en el bronquio y aquí está creciendo. Pueden tener la característica de ser papilar, de ser no, perdón, de ser no es que sea papilar, es que están formando rosetas. Están formando rosetas muy específicas. Puedes tener un patrón organoide o un patrón organoide aquí como vemos que es como de dividido aquí como podemos limitar una bolita, otra bolita, otra bolita, otra bolita, otra bolita, otra bolita, o un patrón sólido. El punto más importante aquí es que tienen la característica de ser, tienen la cromatina en sal y pimienta, que prácticamente lo que hicieron fue hace muchos años, pues se dieron cuenta que pues el núcleo tiene así como varios puntitos. Y un vato hambriado dijo, ay, güey, es como si le estuviera echando pimienta y sal a mi comida. Entonces se quedó el nombre de que sal y pimienta. ¿Qué imaginación tienen los patólogos? Ok, entonces aquí hasta el momento hemos visto esta parte. La epidemiología, el papel del tabaquismo, las principales variedades histológicas, adenocarcinoma, más común el epídico, el epidermoide, el carcinoma neuroendocrino. Esta parte de por qué el adenocarcinoma es más común que el epidermoide es debido al cambio en el uso de hábitos tabáquicos y a la incorporación del filtro dentro de los cigarros. Vamos a ir en la siguiente parte, que es la patología, la patogenia molecular, qué marcadores y cuál es el papel que tienen estos marcadores. Ok, entonces pues esto está basado en diferentes artículos más recientes a día de hoy. No más recientes, pero son los más básicos que se pueden leer y en la NSCN. Donde algo muy importante aquí es, si no se puede diferenciar por morfología, aquí ya vemos morfología, pero hay veces donde la gradificación es tan grande que no podemos diferenciar, solo vemos un montón de células. Lo que mencionan las guías internacionales y la NCCN es que podemos dividirlos en dos. Uno, que sea decirle al clínico que es un cáncer de células no pequeñas o un cáncer de células pequeñas. ¿Por qué esta división? Porque el cáncer de células no pequeñas te incluye el adenocarcinoma y el carcinoma epidermoide, lo cual está bien, tiene mejor pronóstico.
En cambio, si le decimos si es un cáncer de células pequeñas, está mal, porque aquí lo que incluye es el carcinoma neuroendocrino. Si no podemos dar un diagnóstico en específico, al menos las guías mencionan que esto es válido. ¿Ok? Y pues aquí vamos a ver pues parte de la guía donde dentro de los principios de todo ello podemos leer todo esto, pero es más sencillo si lo ponemos así. ¿Ok? ¿Cuál es el punto clave de la inmunistoquímica? Es dar el diagnóstico adecuado, decir si es de células pequeñas o no pequeñas, y decir que podemos incluso decir, es un carcinoma de células no pequeñas, favorece más adenocarcinoma o favorece más epidermoide, y ya definirlo muy bien cuando haya inmunistoquímica. La otra es la evaluación molecular, que para eso lo tienes que mandar a patología, de preservar el tejido para estudios moleculares. Porque si tú le quieres hacer algún tipo de estudio molecular, se lo puedes hacer directamente en un bloque de parafina sin problema. Ese es el otro punto. No solamente es para tener un buen diagnóstico, sino también es para poder mandarlo a hacer estudios moleculares. Los tejidos en formalina y parafina se pueden utilizar para hacer los estudios moleculares sin problema. Ahorita vamos a ver por qué es muy importante antes de decir, ¿sabes qué? Vamos a mandarlo a molecular y que molecular se encargue de ello, porque es muy importante que primero lo vea el patólogo para hacer todo este proceso, porque este proceso lo va a hacer el patólogo de manera normal, lo va a meter en formol y va a estar imbuido en parafina. ¿Por qué es importante? Dentro de la inmunistoquímica, ¿cuáles son las más importantes? El TTF1 y la napsina A, que es para poder definir si es adeno o no es adeno. ¿Ok? Si es positivo el TTF1 y napsina A, genial, adeno. Si tenemos P40 o P63, es un epidermoide. Aquí mencionan si se coexpresa P63 y TTF1, en realidad es un adeno, no es un epidermoide, es un adeno. Entonces, esto nos va a permitir para hacer la diferenciación entre un adenocarcinoma, un carcinoma epidermoide, uno de células gigantes o un metastásico. Y también recomiendan no solamente utilizar TTF1, Napsina A, P40 y P63, que mencionan al menos utilizar dos marcadores. Eso es lo que recomiendan las guías, utilizar dos marcadores por, por tipo que yo esté sospechando. Si yo sospecho que puede ser un adeno o un epidermoide, estos dos pedir, de cajón. De fuerza se tiene que pedir. Si tengo una duda de que por cómo me platican de cómo está el paciente, de que pueda tener un mesotelioma, podemos pedir WT1 y CALRE. Pedir otros dos. Y así tienes en la duda de un carcinoma neuroendocrino, pues pedir marcadores para carcinomas neuroendocrinos, CD56, cromogranina, Sinapto, NSM1, pero mencionan de al menos dos. Si está la duda, si hay duda. Si no hay duda y solamente tienes entre adeno o epidermoide, pues TTF1, Napsina A y P40 y P63. Y ya. Pero entre la duda, solamente esos. Y para los estudios moleculares, justamente por ello, se menciona que primero se tiene que mandar al patólogo, porque algo que tiene que hacer el patólogo es dar el tejido correcto, algo que le manejan como enriquecimiento tumoral. Otra cosa que también se puede hacer es pedir PDL1, ¿ok? Que el PDL1 todavía se maneja por inmunistoquímica. La forma en la cual se puede utilizar PDL1 para poder dar. El PDL1 se utiliza para dar un tratamiento en específico que es muy caro, pero que les va bien, en teoría. ¿Ok? El PDL1 lo que va a hacer es buscar la expresión de este en función, y lo que se utiliza de comparativa es las células inflamatorias. Y eso solamente se puede hacer con patología y el patólogo va a estar contando. Y el otro es el enriquecimiento tumoral para poder realizar PCR y poder buscar todos estos. EGFR, HER2, KRAS, BRAF, MET, ALK, NTRK, RET, ROS1. ¿Por qué? Vamos a ir rápidamente a esta parte donde, por ejemplo, yo tengo mi bloque de parafina. En el bloque de parafina está este tejido. ¿Qué es lo que pasa si yo mando nada más así?
Pues lo que va a suceder es que no van a poder hacer bien el estudio porque tengo tejido no tumoral, no cancerígeno alrededor y en realidad lo que tengo de tumor es muy poquito. Lo que tiene que hacer el patólogo, el trabajo del patólogo, es identificar en dónde hay más tumor y decir, ¿sabes qué? De aquí, de esta zona, es donde tú vas a hacer el estudio molecular. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es este. Por ejemplo, ¿qué tal si ellos deciden hacer el estudio molecular aquí, de estas zonas, cuando el tumor está acá? Pues entonces va a salir alterado. Por eso el patólogo te tiene que decir, de aquí es donde vas a hacer el estudio, porque el patólogo sabe dónde está el tumor en la laminilla, en el bloque. Te va a decir, aquí es donde tienes que hacer el estudio y ya se puede hacer el estudio eh, por PCR, por reacción en cadena de la polimerasa, para poder identificar estas alteraciones, pero por eso es muy importante. Es extremadamente importante primero mandar la patología y luego a estudios moleculares. Y ahora vamos a ver pues parte de la morfología macroscópica y microscópica de las neoplasias, que prácticamente pues ya lo vimos, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias y pronóstico del cáncer de pulmón, síndromes paraneoclásicos y tumor de Pancoast? Que es lo que pide que sepa el alumno. Primero, toda la clínica que puede tener el paciente. Puede tener desde tos, hemoptisis, que es toser sangre, dolor de pecho, neumonía, abscesos, colapso lobar, neumonía, efusión pleural, que prácticamente es otra forma de decir derrame pleural. Son los mismos, pero les gusta mucho andar jugando con todo esto. Sí, pero es derrame pleural o efusión pleural, ¿no? Siempre los internistas van a decir una mamada de cómo diferenciar uno de otro, pero es la misma chingadera. Es ah, hoarseness, que es como ronquera, es como la voz áspera. Disfagia, que es dificultad para poder deglutir, parálisis diafragma, obstrucción de costillas, síndrome de vena cava superior, síndrome Horner, pericarditis, taponada cardíaca y todos estos, aparte de, también están los síndromes paraneoplásicos. Para a un lado, neoplasia, a un lado de la neoplasia. Son síndromes que suceden a un lado de la neoplasia. Entonces tenemos lo que es la secreción de hormona antidiurética, la hormona adenocorticotropa, que es prácticamente lo que va a hacer es que tenga el paciente a síndrome de Cushing, paratormona, prostaglandina, citocinas, calcitonina, gonadotropina, serotonina, bradicinina. Aquí el punto es de que el tumor más común que va a generar un síndrome paraneoplásico es el tumor de pulmón. Y el tumor de Pancoast es un tumor que está localizado en los ápices pulmonares. Es raro. Es raro. Pero como están los ápices pulmonares, va a invadir las estructuras cercanas. ¿Ok? Va a estar estructuras cercanas y puede hacer que tengas dolor o parálisis del hombro o del plexo braquial y puede ocasionar el síndrome de Horner. Tumor de Pancoast, tumor en los ápices y puede ocasionar obstrucción de las estructuras aledañas como ya sea dolor por invasión al plexo braquial o ocasionar un síndrome de Horner. El síndrome de Horner es debido a que este tumor va a también invadir el nervio simpático a nivel cervical. Recuerden que el plexo cervical está localizado también en esta zona. Entonces, al momento de invadirlo, lo que va a suceder es va a producir enoftalmia, miosis y anhidrosis. Enoftalmia, no me gusta decir enoftalmia, me gusta decir más ptosis. Cada quien tiene su forma de decir las cosas, pero me gusta decir así: tosis, miosis, anhidrosis. Tosis, miosis, anhidrosis. Tosis, miosis, anhidrosis. Que es el síndrome de Horner. Pero aquí el punto más importante es tosis, miosis, anhidrosis en la mitad de la cara donde esté el tumor. Entonces, por ejemplo, si tú ves a este paciente, tu lado izquierdo es su lado derecho. Entonces, este va a estar en el lado derecho. Si fuera del lado izquierdo, estaría del lado izquierdo, que es lo que nos va indicando, ¿no? Y el tamizaje, ¿cuál es el tamizaje de todo esto? Pues sí, sí existe. Sí existe el tamizaje. Se puede hacer tamizaje para cáncer de pulmón. Y
forma muy, muy resumida, lo que le digo a mis estudiantes, ¿cuál es lo que tienes que hacer? Es 50 y 20. Así como la canción de José José, sé que no son los mismos números, pero pues así yo me lo aprendo, 50 y 20. ¿A partir de cuánto? De los 50 años. ¿A partir de cuánto? De 20, de 20 paquetes de cigarros. A partir de 20 o más y con 50 años hay que hacer el estudio de screen, el estudio de tamizaje, el estudio de cribado, el estudio de pesquisa. Y te van a decir lo mismo y todo es la misma chingadera. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que lo van a hacer? Pues van a utilizar una tomografía de baja dosis y ya dependiendo de lo que salga es ya lo que sigue. Aquí el punto es, para estudiar todos estos, lo que se aborda cuando haces ese screening no es que te vaya a salir cáncer directamente, sino más bien esa imagen nosotros le vamos a llamar nódulo pulmonar solitario. ¿Okay? El nódulo pulmonar y ya depende cómo sean los nódulos. Si es uno, si se ve sólido, si se ve no sólido, si son múltiples, que ya depende mucho de cómo estén. Por ejemplo, podemos tener nódulos calcificados, podemos tener un nódulo de las fisuras. Podemos tener una malformación arteriovenosa. Podemos tener nódulos periféricos con satélites. Podemos tener una martoma con una acentuación de grasa. O un nódulo con vidrio esmerilado. Y que ya vimos que el vidrio esmerilado es para el adenocarcinoma lipídico. Y lo vemos aquí. Aquí está el... Y pues prácticamente ya cuando le tomen la biopsia o manden todo eso, pues ya vemos, mira, sí, eso es un adenocarcinoma lipídico. Sí. Pero todos estos es cuánto mide, si mides menos de 6 milímetros, de 6 a 8, de 8 a 15, 15, pero sí ya son criterios muy, muy específicos para todo ello, ¿ok? Si tiene partes sólidas, igual cuánto mide, si no es sólido, cuánto mide, si son varios, como los que vemos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que le llaman en bola de cañón, o pues prácticamente si dentro de la sociedad, las guías internacionales para todo, pues hay diferentes criterios. Y este es un resumen de aquí. Y así es como vemos todo esto. Así es como vemos todo esto. Sé que el tamizaje no estaba incluido, pero algo que tienen que saber todo el mundo es cómo hacer el tamizaje del cáncer. ¿Ok? Estoy en TikTok, estoy en Instagram, estoy en YouTube. También tengo cuenta de Substack. Si alguien quiere seguir apoyando, por favor, síganme en todas mis redes para poder seguir trayendo este conocimiento a ustedes, o estas prácticas, o esto, no sé ya cómo llamarle a esto, pero pues es la forma en la cual yo lo veo, intento hacerlo lo más ameno posible. Sí, por favor, no olvides interactuar, dejar un like, un comentario. Ahí tenemos otros proyectos. Pero ya con esto cerramos el día de hoy, que es patología tumoral de pulmón. Mission complete.